La realidad es que compartir la palabra es uno de los privilegios más grandes que el Señor nos puede dar, que el Señor nos puede conceder a todos los que tenemos ese llamado a exponerla de manera fiel, de manera precisa. Y mi propósito, hermano, es ese, es el de poder compartir con ustedes algo a través de lo cual tú puedas ver al Señor hablándote a tu vida, hablándote a tu corazón. Y si así Él lo permite, con la ayuda del Espíritu Santo, hablándote aún más fuerte y con más claridad que otras veces, ¿no? Que sea para su gloria este tiempo en el cual vamos a abrir la palabra. Y yo quiero comenzar con la parte de un versículo, dice Jeremías 4:3. Si tienes tiempo después de leer Jeremías, es un libro muy precioso, un libro fuerte, con palabras duras, ¿no? Y creo que ahí es donde se aprecia aún más la misericordia de Dios, como hablando esas palabras duras, aún el Señor tiene amor y gracia para su pueblo. Y Jeremías 4:3 dice: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Dios confrontó la infidelidad del pueblo de Israel a través de sus profetas. Una y otra vez, con una misericordia incansable, Él exhibió su amor y paciencia hacia los escogidos, enviándoles exhortaciones acompañadas de promesas. Obediencia galardonada con bendición era el mensaje recurrente de parte de Dios. Arrepentimiento genuino para alcanzar misericordia fue el gemido constante de los santos hombres de Dios, que a la postre serían mártires en manos de su propio pueblo. Jeremías, por cierto, fue apedreado, se cree según la tradición judía, en Egipto. Por eso es que Jesús fue tan fácilmente confundido con un profeta más. Sus palabras hacían eco a ese mensaje preexílico de los profetas de Israel, y no solo confundido, sino tratado con el desprecio característico de una nación cuyo corazón se ha endurecido. Y hoy que el Señor me permite estar aquí, con temor y reverencia tomo la Escritura rogándole que me guíe para presentar a estos escogidos de esta congregación Castillo Fuerte el testimonio de las Escrituras. Así que antes de avanzar, hermano, vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, porque nada de nuestra vida, nada de lo que vivimos, Señor, nada de lo que enfrentamos, de lo que padecemos, nada de lo que disfrutamos escapa de ti, Señor. Tú eres el que da y tú eres el que quita, Señor. Tú eres el que pone, tú eres el que nos mueve, el que nos lleva, el que nos trae, Señor. En todo tiempo y en toda situación podemos decir que tú nos has acompañado, Padre, y que tú has estado al cuidado de nosotros. Y esta tarde te quiero rogar que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a través de este tiempo en el que vamos a ver en la Escritura lo que tú quieres de nosotros, Padre. Una reforma que permanece viva, Señor. Una reforma que permanece vigente, Padre. Y una reforma que puede ser atestiguada no solamente por tu iglesia, Señor, sino también por el mundo. Cuando escuchan de nosotros el Evangelio, cuando ven en nosotros vidas que representan ese Evangelio, Padre. Señor, que sea tu tiempo, que sea tu palabra. Úsame, Padre, para tu gloria. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, es maravilloso ver la manera en la que el llamado de Dios al arrepentimiento y perdón de pecados, el llamado a la limpieza, el llamado a la fe en el único que puede salvar, dio pie a una no pequeña crisis de fe que se convirtió a la postre en lo que sería la Reforma de 1517. La encarnizada batalla interna que sufría Martín Lutero con la realidad de su pecado fue lo que lo motivó a cuestionarse si todo lo que él aprendía a partir de su dedicación monástica eran verdades que él tenía que creer con absolutez, o si más bien, sí, eran mentiras que no se podían sostener a la luz de la Escritura. Si algo quisiéramos emular hoy nosotros de Lutero, deberá ser por encima de todo la sensibilidad que tuvo hacia su pecado, la comprensión de la aberrancia de ese pecado ante la justicia de Dios y la certeza de que Él no tiene por inocente al culpable. Fue a la sombra de esa crisis personal que nacieron las 95 tesis que bien mencionaba nuestro pastor, que pondrían de cabeza al catolicismo, asestándole una herida que hasta el día de hoy sangra profusamente
Y fue a raíz de esas tesis que surgieron 5 afirmaciones que reformarían los fundamentos de la fe cristiana en un tiempo en el que había sido opacada por siglos y siglos de oscurantismo medieval. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Y mi propósito, querido hermano, en esta tarde es evaluar nuestras vidas a la luz de estas afirmaciones doctrinales, porque como seres imperfectos en proceso de perfeccionamiento, sujetos a la lucha de la carne, continuamente sucumbimos a la comodidad de llevar la reforma tatuada en la mente, tatuada en el pecho, pero la excluimos de nuestra santidad práctica. Sola Escritura. Solo la Escritura fue clave para diferenciar la doctrina bíblica de la doctrina de hombres. La razón de que alguna afirmación tenga valor por sí misma se sustenta primordialmente en que ésta sea el respaldo de la voluntad expresa de Dios, captada por esos 66 libros que comprenden lo que es el canon bíblico. Fue a la luz de esa autoridad divina que se pudieron identificar lo que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y a partir de ahí rescatar la esencia y pureza del Evangelio de Jesucristo, que es capaz de vivificar el espíritu de aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, hermano, la palabra como lámpara emite una luz que transforma nuestras vidas, que transforma nuestra ceguera al momento de nuestra conversión. Ninguno de nosotros puede negar que en ese momento pudo ver lo que nunca antes había podido ver con claridad. Sin embargo, la capacidad de esa luz no se disipa tras nuestro nuevo nacimiento, sino que se amplifica para convertirse en una lámpara de mano que nos acompaña en todo nuestro peregrinaje por esta tierra en la que somos extranjeros, o lo que es lo mismo, extraños rumbo al hogar celestial. Nuestro gran problema es que confiamos solo en la Escritura para ser salvos, pero la abandonamos en el día a día para ser santos. Somos capaces de gritar a los 4 vientos, solo la Escritura, pero tenemos una pobre dependencia de ella para vivir la vida cristiana de la manera en la que Dios le agrada. Solo la Escritura ya no parece ser una afirmación tan poderosa cuando comenzamos a enfrentar nuestras batallas diarias. Ahora necesitamos más, necesitamos escuchar a nuestro corazón, necesitamos subirle el volumen a nuestra voz interior, necesitamos el consejo de alguien que piense igual que nosotros, o alguien que haya vivido lo mismo que nosotros. Y si eso no me alcanza, posiblemente necesite de la ciencia de un psicólogo, tan diestro para empoderar la mente humana, pero tan incapaz de guiarnos en lo que es espiritual. Necesitamos obtener tanto de tantas fuentes que dejamos sin un espacio en nuestras vidas para la Biblia. Le quitamos todo el tiempo que podíamos dedicarle y con eso cualquier atisbo de autoridad que puede tener. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, ahora sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y qué gran ironía es tener el llamado de andar como hijos de luz sin una Biblia como lámpara. Qué obsoleta es la reforma para una vida que ha abandonado solo la Escritura. Y aquí es donde comenzamos a preguntarnos, hermano. Aquí es donde empezamos a analizarnos. Aquí es donde la Biblia penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestros huesos, los tuétanos y las coyunturas, para exhibir lo que hay delante de nosotros y dejarnos ver si encontramos allí dentro camino de vida o camino de muerte. Y yo te quiero preguntar, hermano, ¿qué tan poderosa es la reforma para ti hoy en día? ¿Es solo la Escritura la que te lleva a vivir para Dios, o es todo excepto la Escritura lo que dirige tu vida? Qué difícil es comenzar a ver la reforma como algo que tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria. Qué fácil es verlo como algo que sucedió hace más de 500 años. Qué cómodo es celebrarlo desde el aspecto histórico, ¿no? Celebrar la victoria que es ajena. Pero qué difícil es que esa palabra, que esa reforma, que esa verdad tenga una victoria en nuestras vidas todos los días. Qué difícil es que podamos confiar en la Escritura como confiamos la primera vez que la escuchamos y tuvo sentido para nosotros. Solo por fe. Es una afirmación con la que comulgamos
sin mucho problema. Ya encumbrados en esa iluminación que el Espíritu Santo nos da para entender la palabra, nos parece increíble que la salvación pueda ser de otra forma. Si Abraham fue justificado por fe, ciertamente nosotros no podemos acceder a la justicia de Cristo de alguna otra manera o por alguna compuerta lateral. ¿Es por fe o simplemente no es? Es de tal forma que descansamos en la vida sin pecado de Jesucristo o simplemente no tenemos parte en el descanso eterno con nuestro Creador. Pero curiosamente, tan pronto como nos sentimos cubiertos por la justicia de nuestro Mesías, la fe se vuelve un accesorio en nuestras vidas. Ahora la fe ya no es ciega. Ahora la fe quiere verlo todo y quiere verlo con claridad. No lo quiere ver en HD, lo quiere ver en 4K. Si es posible, ¿no? Lo quiere ver hasta en realidad virtual. Vamos a ver qué pasa si hago esto, vamos a ver qué pasa si obedezco aquí, vamos a ver qué pasa si tomo este camino que el Señor me está indicando que tome. Todos queremos saberlo todo desde antes. Y no queremos verlo desde lejos tampoco. No queremos verlo como los espías cuando estaban observando la tierra prometida, ¿no? Que se subieron ahí al monte Negev y desde allí observaron la tierra. Nosotros no queremos verlo así. Queremos que la fe pueda darnos una mirada microscópica de la voluntad de Dios. Es que aún estoy esperando señales de Dios para saber qué debo hacer. Es que aún estoy esperando señales de Dios para saber si debo dejar mi pecado. Debo dejar tal o cual relación, debo dejar tal o cual distracción. Es que el Señor no ha sido claro diciéndome en qué le debo servir. Es que no tengo evidencias de que esta o aquella iglesia es donde Dios me quiere comprometido. Que rápido se nos escabulló la fe y que inútil nos resulta para vivir nuestra nueva vida. Y se nos olvidó seguramente porque antes ya habíamos abandonado la palabra, lo que dice Corintios. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Y Hebreos 11:7 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se nos olvidó que cuando Pedro caminó sobre las aguas, no vio escalones para pisar. Que cuando Abraham dejó su tierra y su parentela, no pudo consultar Google Maps para obtener las indicaciones de cómo llegar, como le tuve que hacer yo para llegar aquí hoy. Que Abel no recibió las especificaciones técnicas para hacer una ofrenda conforme a las primicias que a Dios le agradaban. Que Moisés no vio los planos de la obra hidráulica que le permitiría cruzar el Mar Rojo. Que Gedeón no tuvo una reunión de inteligencia con el Señor para planear su incursión. Y que David no tenía una app que le dijera cuál era el punto débil de Goliat para vencerlo de un solo golpe. Amado hermano, necesitamos tanto de la fe como cuando llegamos por primera vez a Jesús. Una fe que nos ayuda a escuchar la voz de nuestro pastor con claridad, pero que también nos permite ser escuchados por Él. Una fe que sigue descansando en la justicia de Cristo para luchar con mi pecado, que no desestima la vocación y el llamado, sino que se entrega a ellos con absoluta certidumbre y expectativa de que la divina providencia nos encontrará en el camino. No antes, no después, sino en el momento dispuesto por el soberano desde la eternidad. Y ahí es donde tenemos que hacer el segundo examen, hermano. Cuando decimos sola fe, ¿estamos hablando de algo que quedó escrito hace 500 años o estamos hablando de algo que tú y yo estamos viviendo hoy? ¿Cómo evalúas tu fe? ¿Qué tan reactiva es a la obediencia de la voz de Dios? ¿Te alineas con la presteza de un soldado que oye los pasos de su general cuando se acerca al cuartel? ¿O te dejas con rapidez para evitar escuchar una directriz, una instrucción que no estás dispuesto a obedecer? Solo por fe, hermano. ¿Cómo estamos viviendo esa segunda doctrina de la gracia? Luego está solo gracia. La hermosa gracia, que en nuestra conversión nos permite reconocer que Dios ha usado de infinita misericordia al habernos redimido para ser hechos sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Porque como dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre. Que mis obras no solo eran insuficientes, sino que además lograban el efecto contrario. Colmábamos más la copa de la ira de Dios.
esa comprensión de nuestra incapacidad de obrar el bien por nosotros mismos fue clave para nuestra redención y sigue siendo clave para nuestra santificación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era lo que decía Pablo en el ápice de su presentación en Romanos, entre la lucha de la carne y el espíritu. Y es que las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para ti y para mí solo pueden ser hechas en y por el Espíritu, con la mentalidad del Espíritu y con el poder del Espíritu. ¿Y acaso, hermano, no es pura gracia la presencia y morada del Espíritu de Dios en los redimidos? No lo recibimos por obras. Él es el Consolador enviado como promesa y poder para los creyentes a fin de preservarnos hasta nuestra manifestación gloriosa. Fue el mismo Cristo el que dijo: les conviene que yo me vaya, y vaya que nos conviene, porque ahora mora en mí la tercera persona de la Trinidad, por la gracia de la primera y la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, en algún momento, la gracia parece estar de más en nuestras vidas. Dado que ya no sabemos que somos hijos amados de Dios y que Él permanece fiel, porque como dice 2 de Timoteo 2:13, no puede negarse a sí mismo, sin mucho contratiempo, sin pensarlo dos veces, nos convertimos en los hijos caprichosos de Dios. Le exigimos un trato delicado a papá. Le decimos: Padre, a mí nada de dolor, nada de pruebas, nada de sufrimiento, nada difícil que hacer. Porque si tú me tratas así, pues voy a pensar que de verdad tú no me amas. Disciplina, Padre, ¿qué es eso? A mí enséñame con refuerzos positivos. Dime lo bueno que soy, dime lo mucho que te hago feliz, dime cuánto me amas, dime qué no serías capaz de hacer por mí. Ábreme la cartera por si algo se ofrece, y de preferencia ábreme una cuenta porque no me gusta tenerte que andar pidiendo. Rendir cuentas, pedirte permisos, no es para tanto, Padre, que yo no te pedí nacer de nuevo. Esto es más bien una amistad paternal que funciona siempre y cuando tú respetes lo mío, me apoyes a lograr mis metas, respaldes mis decisiones y valides mis sentimientos. Y lo que comenzó como gracia ha quedado sepultado bajo una pila de orgullo y egocentrismo. Las buenas obras que hago son logradas a base de riñón y de sudor. El Espíritu Santo, qué buen espectador es. Me dio ánimos mientras lo necesité, pero hasta ahí. El crédito me pertenece. ¿Cómo no voy a ser salvo si mira todo lo que me he esforzado desde que Cristo me redimió? La gracia me puso en el camino, pero la caminata corrió por mi cuenta. Y de la entrada, por la puerta estrecha ni se diga, que si no me abren, yo la tumbo con el puro resplandor del aura de mi justicia. Hermanos, si de alguna manera ha de manifestarse la gracia que salva, deberá hacerlo exhibiendo una dependencia de la compañía activa y eficaz del Espíritu de gracia que nos santifica y que nos sostiene, conforme a las promesas de Filipenses. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:7. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Filipenses 2:13. La reforma se mantiene viva en hombres y mujeres que perseveran en el camino, amparados por la gracia. Y otra vez estamos allí, parados frente a esta sola. Solo gracia, solo por gracia. Que tanto es esa una verdad que nos sostiene hoy para vivir nuestra vida en Cristo. ¿Qué tan consciente eres de los alcances de la gracia en tu vida? ¿Qué tanto te debes tú a esa gracia? ¿O qué tanto le exiges tú a Cristo por tus méritos? ¿Entiendes que Dios nunca te debió algo y nunca te lo deberá? Él te dará lo que en su gracia disponga para vida, o te dará lo que en su justicia disponga para condenación. Y llegamos a la siguiente sola, solo Cristo. Cristo es el sustantivo de toda la teología reformada. Solo de Él testifican las Escrituras cuando se indagan en busca de la vida eterna. Solo de Cristo profetizaron los enviados de Israel. Solo de Cristo testificó el Padre mientras descendía sobre Él el Espíritu Santo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Solo Cristo pudo cargar el peso del pecado de la humanidad sin ser aplastado por él. Solo Cristo puede guardar el depósito de nuestra fe y solo Cristo fue la encarnación de la gracia de Dios. Nadie más pudo ser y hacer lo que Él es e hizo, pero además solo Él está haciendo lo que hace hoy por ti y por mí. Solo aboga a Él delante del Padre y solo Él resucitó para sentarse a la diestra del trono de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Que súbitamente Cristo ya no es suficiente para andar en esa nueva vida que Él me dio. ¿Por qué nuestro corazón recurre en su vanidad a otros mediadores? Ya no vivimos por Cristo, vivo para agradar a alguien más. Su sacrificio que una vez lo significó todo para mí, ahora palidece ante la sombra de los beneficios efímeros de ir detrás de otros dioses. Dejé de poner mis ojos en Él para ponerlos en todo lo que es tan firme como un castillo de arena. Y más temprano que tarde sentí que me falló cuando ni siquiera estaba enfocado en mi Redentor. Cambié el depósito de mi fe y lo moví a un banco donde la polilla y el orín sí corrompen. Me entregué a mi pareja como si él o ella se hubieran subido a una cruz y pagado mis pecados. Me entregué a mi negocio y a mi trabajo como si éste hubiera dejado su trono y se hubiera vestido de humanidad para reconciliarme con Dios. Me entregué a mis vicios más ruines y me entregué al mundo como si ellos fueran el camino, la verdad y la vida. Le quité a Cristo el señorío y con eso se desmoronó la reforma en mí, porque solo Cristo fue una mantra que recité para salvación, pero no fue una convicción de fe en arrepentimiento genuino. Dejamos a Cristo clavado en la cruz y ya no hice parte de una supuesta vida regenerada. Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no, mi hermano. Cristo no solamente fue útil para nuestra fe mientras estaba clavado en la cruz. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, como dice 1 Corintios 1:30. Cristo nos sustenta en el pasado, nos sustenta en el presente y nos sustentará en el futuro. Si has de vivir la plenitud de vida que Él prometió, lo necesitas a Él en cada nuevo amanecer. Él es la cabeza de este cuerpo y es quien se lo ha de presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y arruga. Así que, hermano, tengo que preguntarte: ¿es Cristo todo lo que necesitas? ¿Tiene Cristo las primicias de tu amor? ¿Es Él el único Dios de tu vida? Si la respuesta es no a alguna de estas preguntas, entonces es momento de reexaminarte y de venir a Él con una fe genuina. Porque qué terrible será escucharle diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y solo a Dios la gloria, o solo y veo gloria. El Dios que lo creó todo por el poder de su palabra, el único y sabio, el Altísimo, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, el invisible, el soberano, el Dios trino, Él merece la gloria. La merece primero que nada por quien es. Yo soy el que soy, así fue como se reveló a Moisés en el desierto, así fue como se reveló a Moisés en la zarza. Y junto con esa revelación, nos dio acceso a la infinidad e incomprensibilidad de su existencia. Luego la merece por lo que Él hizo. Porque siendo un Dios que no tiene por inocente al culpable, nos procuró un nuevo estado de inocencia en el postrer Adán. Y para ello no escatimó ni a su propio Hijo. Y a pesar de que sabemos que Él es el único que merece la gloria, en algunos de nosotros es el único que no la reciben. Reciben gloria todos a nuestro alrededor. Nuestros jefes, nuestras autoridades, nuestras amistades, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros benefactores, hasta nosotros mismos. Le damos gloria a Dios al momento de ser salvos, pero luego nos encargamos de acaparar toda la gloria que podamos para nosotros.
Y como leproso del Evangelio de Lucas, ni siquiera somos capaces de tomar un tiempo para volver a agradecerle por la obra que hizo en nuestro favor. Simplemente seguimos nuestro camino, tomamos nuestra ruta y sin mediar palabra le mandamos una nota que dice: nos vemos más tarde cuando sea hora de ir al cielo. ¿Qué cielo, hermano? Si no vivimos aquí para darle gloria a Él, ¿qué esperamos hacer en el lugar donde le conoceremos tal cual Él es? Si cada mañana el resplandor de su gloria no nos doblega para adorarle en espíritu y en verdad, la majestad de su presencia seguro nos doblegará para condenación eterna. ¿Que repetiste una oración? ¿Que sentiste algo que nunca habías sentido? ¿Que te saben las 5 solas? No es por lo que sabes, sino por lo que vives. Y si no estás viviendo la obra de santificación que inició la reforma en tu vida, querido hermano, y con tristeza lo digo, de nada te servirán tan profundas verdades para tu eternidad. Le preguntaron a Cristo cuál era el mandamiento más grande de todos. Y su respuesta nos comunica la importancia de que todo sea para la gloria de Dios. En Mateo 22:37 Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La pregunta que estamos obligados a hacernos es: ¿amamos a Dios así? Si la ley es la expresión de la voluntad de Dios y si el mandamiento más grande de todos es amarle con toda nuestra existencia, ¿no es claro acaso que a fin de que solo Dios tenga la gloria, lo primero que debe tener de mí es mi amor completo? Que nunca podremos amarlo a la perfección, yo lo sé, hermano, pero con algo hemos de empezar. Porque nuestra capacidad de amarle nunca ha sido generada por nosotros mismos. Más bien nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si esta noche, al ir a tu cama, tu corazón fuera abierto en una cirugía obrada por el Espíritu, ¿a quién encontraría a Él poseyendo tu corazón? Si Dios te preguntara en este momento: ¿me amas con toda tu existencia?, ¿podrías responderle la verdad y permanecer de pie delante de Él? Amado hermano, si no tiene todo tu amor, es momento de que nos humillemos hoy mismo para entregárselo de una vez por todas y de esa manera hacer de Sol y Deo Gloria una sola que vivamos continuamente en nuestras vidas. Qué importante es traer la reforma a nuestro presente. Qué importante es entenderla, conocerla, dominarla, saber cómo compartirla, saber lo que no es, saber lo que sí significa para poder tener la certidumbre de que cuando nosotros hablamos de ella estamos predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero es igual de importante traer esa reforma a nuestros días y llevar esa reforma a nuestras vidas y vivirla constantemente y predicárnosla constantemente y vivir solo por la Escritura, vivir solo por fe, vivir solo por gracia, vivir solo por Cristo y vivir solo para la gloria de Dios. Hermano, qué gran desperdicio atesorar la reforma tan correctamente en nuestra mente, dominar las doctrinas de la gracia con maestría, exponerlas incluso con una contundencia que sea avasallante, y después de todo eso, quedar en esta vida sin un corazón reformado. Jeremías 4:3 dice: haremos campos para nosotros y limpiemos el camino de los espinos. Lo que nos está diciendo es que no sembremos sobre un corazón que está lleno de espinos, que está lleno de distracciones, lleno de amores, lleno de deslealtades, lleno de ingratitudes, lleno de autoconfianza, lleno de ignorancia. Y con esa analogía, hermano, es que quiero concluir esta participación. Haga tu corazón para una reforma. No siembres las doctrinas de la gracia entre espinos. No sea que, como dice Mateo, estos crezcan y los afanes, las riquezas y los placeres de la vida te ahoguen y dejes de llevar fruto. Limpiémonos de todo aquello que nos estorba para correr la carrera con ligereza, sabiendo que estamos de paso en esta vida
y que hemos sido encomendados a llevar con nosotros a tantos como podamos a través de la predicación del Evangelio. Y así como te decía hace un momento, hermano, oh, qué gran desperdicio. Del otro lado tenemos ese gran amor. Oh, gran amor de Cristo. Porque tanto la salvación como la santificación y hasta nuestra glorificación dependen de Él. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. No se trata de nosotros, hermano. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestras capacidades. Cuando nosotros vivimos la reforma todos los días, lo que estamos haciendo es dejar de descansar en nuestra capacidad, dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de poner nuestro corazón en el lugar equivocado y volvernos todos los días a Él, todos los días a Dios, todos los días al Evangelio. Mantengamos la reforma viva en la evidencia irresistible de vidas entregadas solo a Cristo, que se levantan sobre el fundamento de la sola Escritura, que andan en obediencia solo por fe y se santifican en plenitud del Espíritu Santo solo por gracia, para que así, en todo lugar y en todo momento, demos solo a Dios la gloria. Te voy a pedir, hermano, que me acompañes en una oración. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, porque tu palabra ilumina nuestro entendimiento, Señor, ilumina nuestro camino, nos permite ver, Señor, qué hay dentro de nosotros. Pero, Padre, no para deleitarnos en ello, sino para entregarlo a ti, para confesarlo, Señor, para arrepentirnos, para cambiar, Señor, para vivir un cambio verdadero. Un cambio que no se sostiene, que no se sustenta en lo que nosotros podemos hacer, en nuestra determinación, en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, sino que se sustenta en la verdad de la Escritura, Padre. Se sustenta en la verdad de la gracia, en la verdad de la fe, Señor. Por medio de esa obra hecha por Jesucristo, que antes de morir en la cruz por nuestros pecados y cargar toda nuestra maldad en ella, Señor, y en Él, vivió una vida santa, vivió una vida justa, vivió una vida que te agradó, Señor, una vida que te complació. De tal manera que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, no solamente recibimos perdón de pecados, sino que recibimos la justicia de tu amado Hijo, Señor. No solamente somos limpiados de nuestra maldad, sino que somos revestidos de toda esa obediencia con la cual Cristo te glorificó mientras estuvo aquí, Padre. Y gracias también porque fue tu voluntad y tu designio proveernos de un Espíritu Santo que nos preserva, que nos guarda, que nos santifica, que tiene todo el poder para hacer en nosotros la obra que tú has comenzado, que tiene todo el poder para darnos convicción y apartarnos de nuestra maldad, que tiene todo el poder para llevarnos a una adoración verdadera, una adoración que suba, Señor, como lo orando delante de ti. Y Padre, gracias porque todo es para tu gloria, porque nada salió de tu control, nada corrompió tus planes, nada tuviste que improvisar para que nosotros podamos estar aquí hoy reconociéndote, alabándote y disfrutando de la obra de regeneración que has hecho en nuestras vidas, Padre. Señor, te ruego por esta iglesia que cada año celebra esa reforma, Padre. Que tú bendigas a su pastor, que tú bendigas a sus siervos, que tú bendigas a mis hermanos, Padre. Que tú les guíes en toda decisión, que tú les des el ánimo, el valor, la determinación para obrar
tu voluntad. Que ellos puedan ser testimonio, Señor, el uno al otro, pero también testimonio para el mundo. Que en ellos el mundo pueda ver ese amor que no conoce, Señor, de ningún otro lado. Y que, Padre, tú puedas alcanzar a esta ciudad, tú puedas alcanzar a la gente, Señor, al que está alrededor de ellos, como decía, Señor, en un principio, no solo con un evangelio que se predica, sino con un evangelio que se vive. Señor, que desde el primer día hasta el último, en esa espera ansiosa, Señor, pero también paciente de tu regreso, que podamos vivir para tu gloria, Señor. Despójanos de los afanes, despójanos de las preocupaciones, despójanos de todo lo que nos robe la atención que te pertenece. Haznos sensibles a la Escritura, haznos sensibles al mover del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a detestar nuestro pecado, como tú lo detestas, Padre. Ayúdanos a apartarnos de él con prontitud, Señor, porque en él no hay vida, porque la paga del pecado no es vida, Señor, la paga del pecado es muerte. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Padre, glorifícate en nosotros, ya sea que riamos, ya sea que lloremos, ya sea que celebremos, Señor, o que estemos endechados, ya sea que llegue nueva vida a nuestro hogar, Señor, o ya sea que despidamos una vida. Padre, glorifícate en nosotros, cumple tu propósito en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos llegar al cielo para seguir glorificándote por la eternidad, ahora disfrutando de tu presencia, estando cara a cara contigo, Señor, y compartiendo esa gloria a la que tú nos has dado acceso a través de tu amado Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Padre, y que tu palabra obre poderosamente en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.